Aún no entiendo cómo aparecí en este lugar. Mis recuerdos son muy lejanos. Siento como si hubiese vivido otra vida por un pequeño momento. Lo único de lo que puedo estar seguro es que no merezco esto. Me encuentro atrapado en mis pensamientos y físicamente estoy en una habitación blanca y estéril, donde todo lo que puedo ver son esas malditas paredes acolchadas, día y noche, rodeado de extraños que me miran con recelo, como si ocultaran maldad en su ser. No tengo la menor idea de cómo terminé aquí, solo espero que algún día acabe. Mis recuerdos se agolpan durante mis sesiones de terapia. No creo necesitarlas realmente, pero todos los días me obligan a estar en una. Estos recuerdos son realmente horrorosos. No tengo palabras para describirlos. Maldad en su más estado puro. Como dije anteriormente, estoy seguro de que no son míos, pero no entiendo qué hacen atormentándome, haciéndome sentir culpable de algo que claramente no hice. Me enfurece demasiado tener que estar aquí. Se siente como un infierno en la tierra donde mi cordura decae lentamente. Algún día alguien tendrá que pagar muy caro lo que me están haciendo. Tengo una libreta llena de recuerdos que voy llenando cada vez que me inundan. Todo va formando como una especie de puzzle y va cobrando sentido con el pasar de los días. Mientras más lo pienso, más sentido tiene. Después de todo, es lo único que puedo hacer 24/7, pensar. Soy un misterio para mí mismo. Yo era joven en aquel momento. Recuerdo que tenía tan solo 18 años, e increíblemente, ese fue el último año que pasé en libertad hasta hoy. Tenía una vida bastante promedio. No podría decir que extraño mi hogar. De hecho, sería el último lugar al que iría, si tan solo pudiera salir. Llamar familia a mis padres sería demasiado. Los odiaba con todo mi ser, pero vivían conmigo, así que tenía que soportar sus gritos, sobre todo los de mi madre, cuando mi papá la golpeaba repetidas veces. No sentía pena por ella. Era más un impulso irracional. Mi cabeza se llenaba de pensamientos intrusivos que prefiero no decir. Pero solo eran eso, pensamientos. Obviamente yo no haría nada. No soy un tipo violento. De hecho, a día de hoy, el concepto de violencia me parece ambiguo, pero no pienso entrar en discusiones. La escuela era muy aburrida para mí. Los seres que rondaban por ahí eran todos iguales, asquerosas bolas de carne moviéndose por los pasillos y comunicándose en un idioma que ciertamente no entendía, ni pretendía entender. No sé por qué, pero me daban un asco de tan solo verlos, y tener que compartir salón con algunos era algo que me gustaría haberme ahorrado. Había uno en específico, al que todos llamaban profesor. Ciertamente lo era, pero para mí no. Se paraba enfrente y supuestamente nos enseñaba algo. Hasta ahora me gustaría saber qué. Voy a ser sincero, este tipo me humillaba cada vez que podía. A pesar de que nunca me decía nada verbalmente, yo podía notar odio en su mirada. Aunque hasta ese momento nunca habíamos cruzado palabras, yo notaba el desprecio con el que me miraba, y no iba a permitirlo. Este profesor también era una de las personas que más odiaba en aquel momento, uno de los responsables de que yo esté aquí, pero el sentimiento era mutuo en este caso. Ese pedazo de cebo estaba esperando el momento adecuado para clavarme el puñal y liquidarme. Debía estar alerta. Es por eso que en sus clases siempre estaba atento a cada movimiento que daba. Lo observaba desde los asientos de atrás, ya que estar tan cerca de él sería muy peligroso. Solo trataba de defenderme. Quiero dejar en claro que con esto no me hago la víctima, solo explico mis recuerdos y trato de dar alguna explicación. Ni siquiera estoy seguro de que estos recuerdos sean míos, pero me exalto cada vez que los repaso en mi mente. Como podrás notar, no me gusta juntarme con gente. Me parecen todos absurdos y emanan un olor nauseabundo, al menos para mí, pero tenía un solo amigo. Ahora ya no lo considero, pero en ese momento me parecía el único ser pensante en ese lugar, que hablaba en el mismo idioma que yo y le podía entender perfectamente. Se llamaba Henry. Era muy inferior a mí, pero un buen tipo al final. No entiendo por qué tuvo que traicionarme de esa manera.
Pasaron un par de días más y cada vez sentía más miedo de ir al colegio. No me gusta revelar que soy un cobarde, pero debo ser honesto. El miedo me inundaba con cada paso hacia la escuela. Posiblemente no lo entiendas ahora, pero ese profesor me estaba tendiendo una trampa, y solo era cuestión de tiempo para que me muestre su verdadera personalidad. Me sentía acorralado. Su mirada sarcástica me daba mucha rabia, pero no tenía el coraje para derrotarlo. Es por eso que me resignaba a vivir huyendo, pero muy pronto eso terminaría. Me acuerdo que luego de unos días, esta situación escaló demasiado y todo cambió para siempre. Recuerdo esa mañana muy claramente. Mientras caminaba a la escuela, sentí el ambiente muy cargado de negatividad, como si algo abominable estuviera a punto de pasarme. Mis pasos eran lentos y el miedo ferviente en cada fibra de mi piel me estaba calcinando. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no anticipé la magnitud de lo que estaba por venir. Al llegar al aula, el profesor me recibió con una sonrisa siniestra que hizo helarme la sangre, y su presencia parecía llenar todo el espacio con una oscuridad que me consumía. A medida que la clase avanzaba, sentía la tensión crecer entre él y yo. El profesor estaba tan sereno, mientras yo estaba tan ofuscado. Ese maldito bastardo parecía disfrutar cada vez más mi incomodidad, lo que me hacía temblar de rabia e impotencia. Y entonces ocurrió. En un instante de furia incontrolable, estaba luchando contra mí mismo y perdí el control de mis acciones. Permití que una parte de mí que hasta ese momento no conocía tomara el control, y antes de que pudiera darme cuenta, estaba en el baño del colegio, parado frente al profesor, quien se encontraba dándome la espalda mientras parecía estar orinando. Me quedé ahí por unos segundos. Sentía como si alguien más estuviera dándome instrucciones sobre lo que tenía que hacer exactamente. Es muy difícil describir este momento. Mi cabeza era un tormento de pensamientos oscuros, pero yo ya no tenía el control, así que decidí acabar con esto. Tomé al profesor por el cuello y lo asfixié lentamente. Mis manos estaban envueltas en su garganta, apretando con todas mis fuerzas. Noté que su rostro se tornaba azul, y su mirada cada vez parecía más perdida, hasta que finalmente ya todo estaba consumado. Intenté sentir remordimiento por lo que había hecho, pero me resultaba imposible sentir misericordia por este sujeto que me había hecho tanto mal. Me quedé ahí por un momento, junto a su cadáver, y mientras más lo pensaba, mi corazón se llenaba de más y más odio. La parte más recóndita de mi mente gritaba y exigía más venganza. Así que tomé una afeitadora del lavado y empecé a cortarle la piel de la cara. Mi furia aumentaba cada segundo que pasaba, mientras lo iba desollando lentamente. Creo que estuve alrededor de 30 minutos destruyendo su rostro hasta dejarlo irreconocible. Estaba tan concentrado que no me di cuenta que alguien había abierto la puerta del baño, hasta que ya era demasiado tarde. Era Henry. Aún recuerdo sus ojos llenos de horror. Yo le prometí que todo estaría bien. Intenté calmarlo, pero era imposible. Él me iba a delatar en cualquier momento. De eso no tenía dudas. No quería hacerle daño, pero ya no había vuelta atrás. Así que tomé su cabeza y rápidamente la estampé contra el espejo del baño. Vi la sangre brotar por su cabeza. En ese momento Henry ya estaba inconsciente, pero aún respiraba, por lo que tomé un pedazo de vidrio y se lo clavé en la cabeza, una y otra vez. No disfruté haciéndole esto a Henry. Tampoco voy a mentir diciendo que sentí pena por él, pero simplemente era algo que tenía que hacer, y no podía dejarlo pasar. Luego me senté al costado de él por un momento, retomé el control de mí mismo y empecé a darme cuenta de lo que había hecho. A pesar de que no estoy orgulloso, mi mente estaba llena de una satisfacción retorcida e inexplicable. Pero a la vez me sentía muy abrumado, no por la culpa en sí, sino porque sabía exactamente lo que vendría después. De solo pensar en prisión, mi corazón se agitaba demasiado. Nadie iba a entender que lo hice por defensa propia. Eso no me lo iban a creer. Saber que mi destino era inevitable era algo que me sobrepasaba por completo.
Sabía que mi vida había cambiado para siempre a partir de ese momento. Yo era un asesino. Pero no había más tiempo para lamentos, así que me levanté, miré los dos cuerpos sin sentir nada específico. Me lavé las manos, la cara, me peiné un poco y salí de ese baño fingiendo que no había hecho nada. Ahora debía enfrentarme al mundo real. Nunca tuve un plan para hacer esto, así que era cuestión de muy pocas horas para que todo salga a la luz. Mi tiempo se estaba agotando. Fui a mi casa rápidamente, tomé el revólver que estaba en el armario de mi padre sin que nadie me vea y me encerré en mi habitación. Durante el resto del día estuve con el arma apuntada hacia mi cabeza. Quería apretar el gatillo, pero simplemente no podía, ya que me sentía un cobarde. ¿Por qué tendría que huir si lo único que hice fue defenderme? Después de pensarlo tanto, ya era de noche. Bajé el arma de mi cabeza y caminé con dirección a la habitación de mis padres, donde se encontraban durmiendo. Esta vez, las decisiones las tomaba yo mismo. Estaba completamente consciente y el odio ya era parte de mi personalidad. Apunté el arma cargada hacia ellos y vacié todas las balas en sus cuerpos hasta dejarlos retorciéndose de dolor. Las consecuencias ya no me preocupaban. De todas formas, ya no había vuelta atrás, ¿verdad? Lo último que recuerdo es que cerré la puerta y me dirigí a mi cama. Estaba muy cansado y necesitaba dormir un poco luego de este día tan cargado. No tengo idea de qué pasó después. Tampoco sé cuándo entré a este lugar ni cuánto tiempo más me queda. De hecho, el tiempo es un concepto que no existe en este pálido lugar. Supongo que todos los que están aquí es por un motivo similar. Somos los olvidados de Dios. La muerte sería un dulce premio para cualquiera. Sé que debí guardarme una bala para mí mismo aquella noche, pero no me arrepiento por nada de lo que hice realmente. Después de todo, nunca tuve otra opción.